La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de enfermedades respiratorias frecuentes en épocas de frío, con nuestro invitado, el profesor Dr. Edgar Ortega Portillo, medicina interna, especialista en infectología clínica, magíster en administración y gerencia hospitalaria y amigo de la casa ya. Y vamos a ver esta placa que nos dice lo siguiente sobre el tema que vamos a tratar hoy. Los cambios bruscos de temperatura favorecen la aparición de enfermedades que afectan las vías respiratorias, principalmente en lactantes, en menores de 2 años, en adultos mayores. En épocas de frío se presentan condiciones que facilitan la propagación del virus, como el encierro, la mayor cercanía de las personas y la falta de ventilación de los ambientes. La forma en que el contagio se produce es a través de las secreciones respiratorias y también por el contacto. Las manos representan una de las vías de transmisión más contagiosas. Comenzamos de esta manera nuestro programa de hoy, El Doctor en Casa. Volvemos ya. Estamos ya con nuestro invitado, el profesor Dr. Edgar Ortega Portillo. Él es especialista en medicina interna, especialista en infectología clínica, magíster en administración y gerencia hospitalaria. ¿Qué título tiene nuestro invitado? Y es amigo de la casa. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás? Súper, y para mí siempre un honor y un gusto estar aquí para poder colaborar un poquito en propagar a la ciudadanía la información, ¿verdad? Y entonces siempre estamos a las órdenes. Un gusto tenerte aquí y hablar de esto, enfermedades respiratorias frecuentes en épocas de frío. Se tiene la vacuna antigripe, por decirlo, una influenza, pero siempre hay dando vueltas, están las enfermedades y la manera, primero queremos conocer estas enfermedades y después que nos des los consejos, por supuesto. Claro, Vivi, o sea que para que ocurran algunas enfermedades, le gustan más algunas estaciones durante el año, ¿verdad? Entonces, cuando hay un descenso, una bajada de temperatura, como solemos decir, ¿verdad? Existen algunas condiciones para que aumenten los casos de las enfermedades respiratorias. Podemos explicar ese motivo, ¿verdad? Sí. Eso no quiere decir que durante el verano o durante la primavera no tengamos cuadros respiratorios. Seguimos teniendo, solamente que en menor cantidad, ¿verdad? Obviamente eso, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Cuando la temperatura baja, nosotros tenemos todo el aparato respiratorio preparado para que ese oxígeno llegue a los pulmones a una temperatura, digámosle, amortiguada, tibia, para que no pueda dañar el epitelio, ¿verdad? Que son las células que recubren internamente el aparato respiratorio, ¿verdad? Cuando entra ese aire del ambiente muy fresco, ¿verdad? Muchas veces, a pesar de que el cuerpo tiene mecanismos para calentar ese aire que va a llegar hasta los pulmones, hasta la parte interna, por ejemplo, los pelos, las mucosidades, eso no basta. Entonces eso produce un proceso inflamatorio que trae como consecuencia el daño de ese epitelio, de esas células internas, ¿verdad? Sabemos que eso es cuando está íntegra ese epitelio, ¿verdad? Los gérmenes no pueden entrar, claro, o es más dificultoso y hay una lucha interna en nuestro sistema inmunológico y como no está fracturado, no está agrietado, entonces muchas veces no nos enfermamos, ¿verdad? Ahora bien, cuando se produce esa grieta, ese daño de ese epitelio interno por el aumento de la temperatura, ahí nos quedamos vulnerables. Entonces es una condición por la cual hay un aumento de estas enfermedades respiratorias.
Otro factor es que obviamente uno estornuda con más frecuencia, tose con más frecuencia, tendemos a quedarnos más en nuestras casas, a estar más hacinados, sí, ¿verdad? El sol muchas veces también tiene sus efectos positivos porque los rayos del sol también tienen un poder bactericida sobre ciertos gérmenes. Y en este clima otoñal, invierno, ¿verdad? Mucha lluvia y mucha humedad, ¿verdad? No salimos poco, no abrimos las ventanas. O sea que son varias las situaciones que predisponen a que nos volvamos más vulnerables. Claro, ¿verdad? Claro. Y entonces basta y sobra que circule un microorganismo, ¿verdad? Y que eso pueda llegar al tracto respiratorio inferior y comienza la patología, claro, ¿verdad? Doctor, cuando estamos en esta época así de frío, de que estamos más encerrados, ¿qué cosas tenemos que hacer? Porque los virus están dando vueltas por ahí. ¿Qué tenemos que hacer para no tener esos virus? Sí, bueno, hay muchos factores que nosotros podemos hacer. Primero, siempre es bueno una alimentación saludable, porque recordad que nuestro sistema inmunológico está formado por proteínas que nuestro cuerpo lo tiene que producir, pero para eso necesitan de nutrientes, claro, ¿verdad? Entonces, cuando empieza la temporada de fresco, nuestra alimentación quiere cambiar un poquito en aportar mayor cantidad de grasas, sí, y lípidos, y nos olvidamos de algunos alimentos de naturaleza proteica y las frutas que de por sí aportan elementos para volverle al sistema inmunológico más vigoroso. Entonces, de por ahí ya lo empezamos un poco mal, ¿verdad? Sí. Después no hacemos la misma actividad física que estamos acostumbrados a hacer. Sí, nos enrollamos en la frazada y no queremos salir, doctor. Claro, y nos agrupamos ahí, ¿verdad? Y compartimos mate en espacios reducidos, estamos muchas personas. Entonces ahí es otra la condición, ¿verdad? Yo abro paréntesis ahí. Post-coronavirus, ya creo que ya se terminó o se tiene que terminar eso de compartir el mate o el tereré o los vasos o lo que sea, porque ya creo que aprendimos eso, ¿verdad? Ojalá todos, porque así vamos a evitar un montón de enfermedades que se contagian de esta manera. El coronavirus nos dio una lección, si bien es algo que nosotros ya sabíamos, pero tipo que no estábamos aplicando, sí, y nadie cumplía. Ahora nos dio una lección impresionante en todos los ámbitos. Y la parte sanitaria no es la excepción, porque muchas veces hasta nosotros nos respetábamos, o más o menos los neumólogos o los infectólogos, lo que sí, siempre nos protegíamos todo y el resto nos miraba, pero este está psicótico, ¿por qué se viste de esa manera? Sí. Porque estamos acostumbrados a tratar con meningitis, tuberculosis, estas enfermedades raras, ¿verdad? Pero ahora semejante fue la propagación de un microorganismo que siempre hablamos que empieza en un extremo del mundo y te llega en un día aquí. Sí. Entonces, obviamente las medidas de precaución son la mejor herramienta. Ahora bien, esperemos que no seamos de memoria corta, ¿verdad? Sí. Y que la ciudadanía aprenda, porque nosotros tenemos muchas costumbres muy arraigadas, las rondas de tereré, sí, las rondas de mate. Con eso no digo que suspendamos, pero que cada uno tenga su equipo y que nos lo, sí, comparta, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y el uso de tapabocas también frenó bastante el tema de los contagios de otro tipo de enfermedades también, sí, ¿verdad? Dos hechos fundamentales son importantes ahí comentar. ¿Verdad? El uso de tapaboca porque protege el lugar por donde nos ingresan. El otro lugar sería la mucosa conjuntival, sí, que son los ojos, pero ahí tenemos inmunoglobulina de tipo IgA, entonces ahí ya hay una lucha en las lágrimas, en los ojos, y hace que sea un poco más dificultoso el ingreso, ¿verdad? Pero no así la vía aérea ni por la boca, ¿verdad? ¿Verdad? Y otro incluso más importante, porque el uso de tapaboca es para evitar que alguien que esté sintomático respiratorio primero contagie, o sea, tira al ambiente y uno pase por ahí y pueda adquirirlo. Y otro es el lavado de las manos. El lavado de las manos incluso tiene mayor impacto porque la cantidad de veces que uno toca su rostro, más de 300 a 400 veces toca en el día, y las mucosas. ¿Y qué tocamos? El celular, la computadora, todo eso. Y si nosotros estamos con un microorganismo, el microorganismo obviamente se queda por donde nosotros tocamos. Claro. Y otro viene. Entonces tenemos que también tomar esta medida higiénica de tratar de lavarnos las manos, pero en todo momento.
Es algo que en 1910 ya se preconizaba esto. Nos olvidamos, la tecnología trajo, uno investiga otras cosas, pero se olvida nociones básicas que son elementales de supervivencia. De ¿verdad? Supervivencia, sí mismo. Y nos dio una lección a todos de que con medidas básicas la gente se preocupa en tratamiento, que esto, lo otro, mil cosas, pero siempre es mejor prevenir que curar, ¿verdad? Entonces, son hechos súper importantes que tenemos que mencionar para todas las enfermedades infecciosas, Vivi, ¿verdad? Claro. Y no solamente respiratorias, sino incluso gastrointestinales, de piel, o sea que es contundente estas medidas básicas. O sea que lo que se demostró es que nos enfermamos por falta de higiene. Muchas de las veces, ¿verdad? O de precaución, o de ahora que usamos los tapabocas, los barbijos, y que nos lavamos más las manos, hay menos enfermedades respiratorias, hay menos gastroenteritis y menos enfermedades dermatológicas también. Es así. Nosotros prácticamente ahora no estamos teniendo muchos pacientes complejos y a esta altura siempre los hospitales estaban desbordados y ya hubiésemos tenido una cantidad importante de gente que muere por lo que vamos a hablar dentro de un rato de neumonías, de cuadros respiratorios severos. Ahora tenemos, pero en un porcentaje que nunca hemos visto, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, las medidas de higiene son fundamentales y el mayor impacto. Y vemos que en donde los recursos sanitarios son insuficientes, como algunos países sudamericanos o africanos, ¿verdad? O de Asia, son importantes. Pero vemos también que en primer mundo ellos no tienen problema de agua potable, pero no se lavan la mano y contaminan todo. O sea que a diferentes estratos, ¿verdad? Si no tomas las medidas de higiene correspondientes, finalmente es la misma cosa. Entonces es fundamental esto recordar, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y vamos a ir conociendo todas estas enfermedades respiratorias que son frecuentes en épocas de frío. Vamos con este primer material, por favor. Resfrío común. En la mayoría de los casos causa secreción y congestión nasal, así como estornudos. También puede presentarse dolor de garganta, cabeza y tos, entre otros síntomas. Puede ocurrir en cualquier momento del año, pero es más común en invierno o en temporada de lluvias. El virus del resfrío se propaga a través de diminutas gotas aéreas que se liberan cuando una persona estornuda, tose o se suena la nariz. Bueno, ese es el resfrío común. Yo siempre confundo, doctor. ¿Cómo uno sabe? Bueno, los médicos saben, pero nosotros ¿cómo vamos a saber si es resfrío, si es gripe, si es qué? Bueno, y hay maneras de poder sospechar que esto es un cuadro, un resfrío común y esto es un cuadro de gripe producido por un virus, ¿verdad? Nos basamos por los signos y síntomas del paciente, por eso siempre preconizamos algún tipo de consulta, ¿verdad? Ahora en pandemia los autorreportes y las consultas telefónicas, ¿verdad? Pero en líneas generales el resfrío común no altera mucho el estado general del paciente, ¿verdad? Suele faltar la fiebre y si es que existe la fiebre, una sensación muy vaga de aumento de la temperatura. Sí, un poco de congestión nasal, sí, un poco de molestias, dolores articulares, pero son leves que no dificulta vivir y realizar muchas veces tus actividades cotidianas. O sea, el resfrío no te da ese caigüey, ese que no tenés ni fuerza. Y puede que dé, pero en una... pero es menos y vos podés hacer tu trabajo normal, no necesitas esas ganas de reposar, no tenés esos dolores que te dificultan ir al trabajo y vas a hacer tus actividades cotidianas, ¿verdad? Pero uno tiene secreción nasal, tiene molestias a la garganta, no tiene la misma vigorosidad, ¿verdad? O sea, algo me pasa, o sea, uno conoce su cuerpo y no tiene ese rendimiento, ¿verdad? Ese es el resfriado común, ¿verdad? Que tenemos una cierta picazón en la nariz, una congestión, le llamamos coriza, eso, ¿verdad? Molestias en la garganta y estornudamos con relativa más frecuencia que lo normal, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? No nos altera el estado general del paciente. El niño está con las secreciones nasales, pero vos le ves a un niño hiper, o sea que él no ha dejado de comer, él no se queda en ningún lado, pero está ahí con su moquito, ¿verdad? Y está normal, ¿verdad? Es diferente a la gripe, ¿verdad? Claro.
Es diferente a la gripe, pero ojo, estos resfriados comunes algunas veces le puede pegar mal a algunas personas. ¿Y quiénes son esas personas? Siempre los extremos de la vida, ¿verdad? Sí. Los recién nacidos, los niños menores a 6 años y los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, siempre cuando uno tiene, a pesar de que a mí me agarra con demasiada... una sintomatología muy leve, ¿verdad? Siempre tenemos que evitar la propagación porque no sabemos a quién le contagiamos, cómo le va a tomar a otro, ¿verdad? Tal cual. Perfecto, vamos a seguir hablando, doctor, pero ahora hacemos un pequeño corte y volvemos enseguidita. Seguimos hablando con el profesor Edgar Ortega Portillo. Él nos está explicando el tema de las enfermedades respiratorias frecuentes en épocas de frío. Tenemos que tener mucho cuidado porque lo que para mí puede ser un resfrío común, eso mismo le puedo contagiar a alguien que le haga daño, dependiendo cómo está su sistema inmunológico, ¿verdad, doctor? Es lo que nos decías. Sí, es fundamental eso, saber que no todos tenemos la misma resistencia y que nuestro sistema inmunológico no tiene la misma vigorosidad de cada cuerpo, es distinto, ¿verdad? Sí. Y ejemplos, por ejemplo, un adulto mayor, hablamos del adulto mayor por encima de los 65 años, pero podemos tener un abuelo o que nuestros padres tengan mayor a 70, 80 años, por más que ellos estén súper bien, ¿verdad? Su sistema inmunológico no tiene la misma vigorosidad de cuando tenía 20, 30 años, ¿verdad? Claro. Y entonces el resfrío que a mí me da como resfrío común, a ellos les puede dar una bruta neumonía viral, ¿verdad? Y que hace que el adulto mayor se interne o requiera asistencia respiratoria mecánica incluso, ¿verdad? Por eso que siempre cualquier enfermedad tenemos que tratar de contener y no pasar a los otros, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora este material que habla de la temida influenza. A ver, por favor. Influenza. Es una enfermedad aguda de las vías respiratorias, es curable y controlable si se recibe atención médica oportuna y los cuidados necesarios. La influenza causa tos y fiebre de manera súbita, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones. El contagio se da de una persona a otra expulsando gotas de saliva al estornudar o toser frente a otro individuo sin cubrirse la boca y la nariz, así como al saludar de mano, beso o abrazo. Así es, doctor. Es así mismo. La influenza ya es un cuadro mucho más severo. No hay margen de comparación con el resfriado común, ¿verdad? La fiebre es un hecho que no falta, ¿verdad? Generalmente solemos tener una fiebre bastante alta incluso, ¿verdad? Sobrepasa los 38 grados y tenemos una repercusión en el estado general. Como estuvimos hablando recién, esto no hay posibilidades de que uno tenga las fuerzas, las ganas de ir a trabajar o desarrollar sus actividades normales. Es más, uno todo el tiempo quiere estar durmiendo y reposando, ¿verdad? Pila I, como le decimos, ¿verdad? Es así, totalmente. Estoy sin pilas, ¿verdad? Sí. El famoso pila I, muy expresivo en nuestra manera de hablar, sí. Es así. Y se acompaña por dolores musculares que empeoran al deambular, dolores articulares que empeoran al moverse, ¿verdad? Generalmente se acompaña por dolor de cabeza, ¿verdad? Un trastorno de glutorio. Uno ni siquiera, por más que le guste comer en esta época, no puede comer, primero por el dolor que puede tener al tragar y esa falta de apetito normal que producen las infecciones, ¿verdad? Y esos son los cuadros típicos y esto se puede convertir y complicar y si esto puede incluso infectar el propio parénquima pulmonar y producir la neumonía, ¿verdad? El año pasado casi 1000 personas en nuestro país murieron por causas confirmadas de influenza, ¿verdad? Y en el mundo, ¿verdad? Sí. Por eso de que desde el 2000 la Organización Mundial de la Salud ve como una estrategia el tema de aplicar la vacuna y una vacuna de uso anual, ¿verdad? Y se hace con las cepas que circulan porque obviamente
una enfermedad que en Europa está haciendo, tarde o temprano nos puede llegar acá. Entonces tenemos que hacer una inmunización en forma global, ¿verdad? Y los microorganismos siempre cambian, ¿verdad? Entonces, doctor, con el tema de las vacunas, llegaron las vacunas y se acabaron porque todo el mundo se fue a vacunar como nunca y después vuelve a llegar otro cargamento más de vacunas también, ¿verdad? Y también se aplicó, o sea, mucha gente se aplicó la vacuna. Sí, nunca se tuvo una cobertura del 100% de las vacunas. Años anteriores sobraban muchísimas vacunas. Sí, me acuerdo que nosotros acá decíamos, vayan a vacunar, ahora se acabó, ¿verdad? Sí. Porque gracias a Dios todo el mundo se fue a vacunar. Porque entendió la importancia de tratar de prevenir por lo menos una enfermedad, o en realidad la vacuna tiene contra 3 cepas distintas te protege, ¿verdad? Entonces, saber que vos estás inmunizado contra eso nos ayuda bastante si apareciera otro, ¿verdad? Y hacemos una inmunidad de rebaño para evitar la propagación a otras personas, ¿verdad? Es súper importante la estrategia de vacunación. Y cuando se van a hacer las compras, nosotros tenemos que planificar un año antes la cantidad, ¿verdad? Porque no es como un almacén que vos te vas y pedís. Claro, entonces tiene que pedir y en Europa se fabrica para el país la cantidad que uno estima, ¿verdad? Entonces este año obviamente no dan abasto porque el pueblo se agolpó a vacunarse. O sea que van a pedir más para el año que viene, que todo el mundo se va a ir y ya que tengamos vacuna para todos. Y esperemos que así sea. Eso hay algunos criterios para poder, las poblaciones de riesgo. Claro. E incluso el ministerio hizo una estrategia, ¿verdad? En la primera ronda, ahora en la segunda ronda que llegó y una última ronda más, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora con esta situación mundial, ¿verdad? Protegidos, ¿verdad? Estamos bien protegidos y a nivel mundial creo que se va a tener que aumentar la producción de las vacunas. Es que eso que pasó acá, doctor, de que todo el mundo se fue a vacunar y que fue una sorpresa, una grata sorpresa, pasó también en otros países, porque siempre había una cierta cantidad de personas que se iban a vacunar y otras que no. Lo que pasó en Paraguay pasó también en otros países, en Europa y en otros países, en otros continentes, que todo el mundo, por el tema justamente de coronavirus o de lo que sea, se agolpó a vacunarse. Es así, si uno lee los artículos y los reportes, prácticamente la misma situación en diferentes porcentajes. Claro. Los países más culturalizados también tienen un margen, incluso que anteriormente se vacunaban más, pero hace 2-3 años empezaron unas corrientes antivacunas, Vivi, y comenzó a bajar su porcentaje de vacunación que ellos tenían. Ellos llegaron a un extremo totalmente diferente al nuestro, y nosotros nuestra educación y las condiciones que hacen que uno le tenga cierto temor, uno no quiere ir a las vacunas porque dice me vacuno, me engripo o igual me enfermo, ¿verdad? Y no entiende bien que en realidad uno se enferma por otros virus y no por la vacuna. Le tenemos miedo a la vacuna realmente, a las agujas en nuestro país. Entonces, se produjo. Entonces, yo creo que el productor mundial de la vacuna va a tener que duplicar o triplicar para el próximo año su producción, porque yo creo que muchos países van a pedir mayor cantidad. Bueno, eso es algo positivo, que la gente se vacune, por favor. Y hablando ya de vacunación, no se olviden de los niños, de ver cómo está también el tema de las vacunas de los niños, de todo, ¿verdad? Todo el esquema de vacunación. Vamos a ver este otro material que nos habla de la faringitis, que también sucede mucho en esta época. Faringitis es una molestia en la garganta que a menudo hace que se presente dolor al deglutir, causando hinchazón de la parte posterior de la faringe entre las amígdalas y la laringe. Además se presenta fiebre, ganglios linfáticos inflamados en el cuello y dolor de cabeza. La mayoría de los dolores de garganta son causados por resfriados o gripe. Es así mismo, Vivi, ¿verdad? Recordar que es una inflamación de la faringe, ¿verdad? Esta inflamación, la mayoría de los casos, es bueno decir que más del 70% de los casos de faringitis son de etiología viral. Son los virus los más involucrados y son los virus que causan las infecciones de vías aéreas superiores. O sea, el que tiene resfrío o gripe generalmente puede tener ya laringitis.
también puede tener laringitis, también puede tener faringitis y también puede tener amigdalitis, porque son órganos que están pegados y es difícil que ellos se separen. Entonces ambos procesos, o sea, ambas estructuras, porque son vecinas, se inflaman y claro que empeora, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando tenemos una faringitis y una amigdalitis, la luz que tenemos ahí para deglutir disminuye bastante importantemente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que una laringitis, por ejemplo, cuando ya que tenemos un cambio en el timbre de la voz? O sea, tenemos una voz ronca, después ya tenemos cierta disfonía y llegamos hasta la afonía, ¿verdad? Y eso empezó con el dolor de garganta. Entonces son estructuras que están muy próximas y que entonces el virus invade y produce un proceso inflamatorio, ¿verdad? Pero la faringitis es un órgano que que forma parte del tubo digestivo y relacionado también con la parte respiratoria. Entonces es bastante importante, ¿verdad? Claro. Cuando tenemos una inflamación que es importante en ese nivel, los trastornos deglutorios son importantes. No podemos comer y vivir, ¿verdad? Y tenemos mucho dolor y muchos hablan de un dolor así tipo quemante o otros que les irritante, que no le deja dormir, un dolor sordo, ¿verdad? Que se acompañan con adenopatías, como se estuvo mencionando en el cuello, ¿verdad? Eso habla mucho de la etiología. Muchas veces está muy relacionado también con el oído y tenemos un dolor que no podemos... Duele la garganta, duele el oído también. Sí, porque hay una estructura que comunica ambas estructuras, que es la trompa de Eustaquio, que se llama, y se inflama todo eso, ¿verdad? Entonces, y tenemos fiebre, no podemos comer, podemos deglutir, ¿verdad? Entonces, generalmente la gente acude, ¿verdad? Y tratamos con antiinflamatorios o con antigripales, con infusiones tibias, ¿verdad? Para mejorar el estado general del paciente. Generalmente no damos antibióticos, pero podría un 30% de etiología bacteriana, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver únicamente la vía aérea, claro, ¿verdad? Y ahí vemos las placas de pus purulentas muchas veces, donde sí tenemos que dar antimicrobianos, ¿verdad? Que son los antibióticos. Por eso que el tratamiento de la faringitis necesitamos una evaluación del profesional sanitario para poder decidir la mejor conducta a hacer y evitar que eso se propague, ¿verdad? Hablando de antibióticos, solamente el médico puede recetar el antibiótico. No tomar, porque hay gente que ya se resfría, ¡pum!, ya le mete antibiótico y no sabemos si es virus, si es bacteria, si qué es y si va a funcionar o no, ¿verdad? Es así, Vivi, por eso en nuestro país se tomó una estrategia de que los antimicrobianos hace 2 años se venden con receta, como si fuese un medicamento controlado para trastornos del sistema nervioso central, por ejemplo, como la ansiedad, claro, o los antidepresivos, ¿verdad? Porque su mal prescripción, la gente dice, pero a mí no me va a hacer nada, voy a tomar nomás el antibiótico. No, no es así. Estos microorganismos saben de las armas que utilizamos nosotros para poder dañarle y con el tiempo se vuelven resistentes a eso, ¿verdad? Entonces estamos perdiendo una batalla porque no hay nuevos antibióticos, ¿verdad? Y los microorganismos son inteligentes a pesar de que sean muy pequeñas estructuras microscópicas, ¿verdad? Por eso que tenemos que guardar para que sea el facultativo el que indique el antibiótico, ¿verdad? Por eso que actualmente una excelente estrategia, nosotros aplaudimos los infectólogos que sea con una receta simple, archivada, decimos la cantidad que le prescribimos, porque anteriormente uno se iba a la despensa y en la despensa le dan el antibiótico. Esto me hizo bien a mí y tomáis un antibiótico. O muchas veces en las farmacias, ¿verdad? Y donde que tiene que ser profesional el que lo indica, ¿verdad? Así mismo. Doctor, otro cortecito y seguimos hablando de las enfermedades respiratorias frecuentes en épocas de frío. Enseguida. Seguimos con nuestro invitado hablando de las enfermedades respiratorias más frecuentes en épocas de frío. Y tenemos ahora, o sea, no tenemos por suerte, pero vamos a ver este material que habla de bronquitis. Bronquitis es la inflamación de las vías aéreas principales
que llevan aire hacia los pulmones, provocando que se estrechen las vías respiratorias, lo cual dificulta la respiración. Casi siempre viene después de haber tenido un resfrío o una enfermedad pseudogripal. Primero afecta a la nariz, los senos paranasales y la garganta. Posteriormente se propaga a las vías respiratorias que lleva a los pulmones. Los síntomas más comunes son molestia en el pecho, tos que produce moco y dificultad para respirar. Es así, Vivi, ¿verdad? Es una infección un poco más severa, ya forma parte del tracto respiratorio inferior, ¿verdad? Y es como si pudiésemos decir de una manera más... un ejemplo, son como caños principales que llevan el oxígeno a los pulmones, ¿verdad? Entonces, una oclusión a ese nivel puede ser catastrófico, ¿verdad? Generalmente si uno traga una semilla o un cuerpo extraño y va ahí, la sintomatología es bastante importante. Sí. Hasta ahora las infecciones que estuvimos hablando producen o síntomas leves o síntomas que repercuten en el estado general, pero no producen dificultad para respirar. Esta sí ya produce, ¿verdad?, tanto la oclusión por el cuadro infeccioso como por un cuerpo extraño, como dijimos, ¿verdad? Y generalmente cuando hay secreciones en este nivel, lo que pasa es que el caño puede tener este diámetro y pasa bien el oxígeno. Entonces, en la luz de ese caño se acumula la secreción. Entonces, el oxígeno pasa con mayor dificultad. Y bueno, y entonces llega menor oxígeno a los pulmones y obviamente no se produce la hematosis, que es el intercambio de gases, ¿verdad? Claro. Por eso que el paciente tiene dificultad para respirar y ya necesita una consulta facultativa, porque esa sensación de que le falta aire es una sensación muy desagradable. Uno no puede estar en la casa, claro, ¿verdad? Uno tolera la fiebre, uno tolera el dolor. Pero no respirar. Pero no respirar, no poder exactamente, respirar bien, ¿verdad? Entonces es una infección un poco más severa, ¿verdad? Generalmente la mayoría de los casos son de etiología viral, son todos los que llegan ahí, pero aquí aumenta el porcentaje de las enfermedades bacterianas, ¿verdad? Y está tan cerca del parénquima pulmonar, ¿verdad? Que tiene unas ramificaciones más pequeñas, estos cañitos que dijimos, sí, ¿verdad? Que hay el lado izquierdo y el lado derecho, ¿verdad? Entonces su inflamación prácticamente hace que también el pulmón ya se vea afectado, ¿verdad? Entonces una infección un poco más severa, ¿verdad? Ya tiene repercusión y el facultativo cuando le examina, cuando le ausculta, sí, los pulmones, ya va a escuchar ruidos en cuando el pasaje del aire se ve dificultado porque hay algo ahí, que ese algo es la secreción que tiene el paciente, ¿verdad? Algunos incluso le chilla el pecho, sí, y uno puede escuchar sin auscultarle, ¿verdad? Cuando es demasiado importante, sí, el chillido de pecho, ¿verdad? Y el paciente está con una frecuencia respiratoria más rápida, muy, ¿verdad?, elevada, ¿verdad? Sí. Porque como no le entra el claro, aire, entonces sí, se respira más así, ¿verdad? Más... En un adulto podemos contar de entre 12 hasta 20, sería lo normal en un minuto las respiraciones que hacemos. Nosotros, si contamos los nuestros, tendríamos esto. Estos pacientes sobrepasan los 20, 30, 40 y eso implica una respiración mucho más rápida con el afán de oxigenar mejor el cuerpo, ¿verdad? Y eso se ve, eso se constata y hace que, como dijimos, uno pida auxilio para acercarse, porque claro, tenemos que o broncodilatarle o darle alguna estrategia para poder mejorar. Para que respire bien. Para que respire, claro, bien, es así. Bueno, y ahora vamos con este otro material que nos habla de la neumonía. Neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones, causando una dolorosa respiración y limitando la absorción de oxígeno. Es causada por diversos agentes infecciosos como virus, bacterias u hongos. Puede propagarse por los virus y bacterias presentes comúnmente en la nariz o garganta de las personas. También por vías aéreas a través de tos y estornudos. Entre los síntomas que se pueden presentar están la dificultad para respirar, fiebre y sibilancias. Esto ya es infección en los pulmones. Lo anterior, sí, la bronquitis, eran los bronquios. Sí, era antes de llegar a los pulmones. Después, sí, ya viene el pulmón y es la neumonía o claro, pulmonía. O pulmonía, que lo llaman, ¿verdad? Pero y es neumonía. Es neumonía, ¿verdad? Y es una infección mucho más severa, Vivi. Ah, ya es el pulmón. Sí,
sí o sí. Entonces se ve afectada el funcionamiento del pulmón. Para tener una idea, ¿verdad? Nosotros si dejamos de respirar 5 minutos, la vida es incompatible, ya perdemos la vida, ¿verdad? Y el oxígeno es fundamental que del aire que nosotros inspiramos pueda llegar a la sangre y a los tejidos con los alimentos para que nosotros podamos vivir, ¿verdad? Y el pulmón es como si fuese una gran esponja, ¿verdad? Que absorbe eso y lo introduce a la sangre para que pueda llegar a las células y pudrir. Por eso que el paciente con una neumonía tiene que acudir y tiene mucha sintomatología. Estamos hablando de una infección severa, ¿verdad? Que muchas veces lleva a la muerte a la gente, a los muy mayorcitos o a los muy bebecitos también, doctor. Y no solamente a ellos, a nivel mundial, si tuviésemos que decir cuál es la enfermedad infecciosa que más mata en el mundo, es la neumonía. ¿En serio, doctor? En el mundo, ¿verdad? Sí. ¿A cualquier edad entonces? Sí, en cada estrato, ¿verdad? Entre las infecciones más severas, ¿verdad? Sí, tenemos que decir entre la meningitis, entre la tuberculosis, entre la neumonía, las infecciones urinarias, entre las diarreas, son las infunciones por neumonía, las neumonías, ¿verdad? Y afectan una función vital, ¿verdad? Y puede ser de un segmento o puede ser de varios segmentos. Cuando de varios segmentos es peor, ¿verdad? Claro. Y entonces aquí sí o sí ya es criterio de internación. Son pocas las neumonías que se pueden manejar en forma ambulatoria, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Y son infecciones severas donde muy cercanamente uno le tiene que tener controlado, ¿verdad? Claro. Ambos extremos de la vida le pega con todo lastimosamente, ¿verdad? Por eso siempre es siempre saludable evitar la propagación. El adulto mayor tiene una neumonía y ya enseguida altera incluso su sensorio, o sea, pierde la lucidez. Y generalmente cuando consultan, nosotros pensamos que porque es añoso o tiene un derrame cerebral o un infarto cerebral o una enfermedad, no se despierta más y encontramos después el examen que es una bruta neumonía lo que tiene, ¿verdad? Y una persona puede tener neumonía y el resto no se da cuenta que tiene neumonía, dice, le cuesta respirar nomás, o tiene fiebre, tiene otras cosas, además de que le cueste respirar. Y la presentación de la neumonía es muy variada, Vivi, ¿verdad? Muy variada porque depende muchísimos factores, del agente etiológico involucrado, o sea que del virus o de la bacteria o del hongo, ¿verdad? Que esté involucrado. Segundo, el sistema inmunológico de cada uno, ¿verdad? Entonces, y también de la lucidez del paciente, ¿verdad? Y de lo inteligente que él es en percibir que algo no está bien en su cuerpo, ¿verdad? Y hay gente que espera hasta lo último, pero se dio cuenta ya hace mucho tiempo que le dolía, por ejemplo, el costado derecho y que estaba tosiendo, ¿verdad? Y hasta que le falta el aire. Entonces, porque hoy vive una neumonía. Claro, eso tiene un instantáneo. No es instantáneo. El germen tuvo que haber entrado en mi organismo, incubar, hacer como don Juan en su casa, pasearse por todos lados, producir una condensación pulmonar, se llama decir, una zona de pus en el pulmón, y eso tuvo que tenido síntomas. Y muchas veces nuestros abuelitos o las abuelitas, ¿verdad? Que a lo mejor no se pueden comunicar o los cuidadores no se percatan, y cuando ya se percatan es porque tiene una frecuencia respiratoria elevada o empiezan a hacer fiebre. Hay algunos que no hacen fiebre, ¿verdad? Porque para hacer fiebre tiene que haber también unos requisitos, ¿verdad? Entonces, por eso que es muy importante que el cuidador de ese adulto mayor, el que esté, el que conoce, claro, ¿verdad? Ahora bien, si uno le ve una vez, entonces muchas veces no va a conocer el desenvolvimiento, ¿verdad? Pero a los adultos mayores le pega con todo y a los niños y causa mucha morbilidad y mortalidad a nivel mundial, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta esto. Y ahora tenemos, que es lo que queremos, las medidas para prevenir las enfermedades respiratorias. Vamos a ver, por favor, el material. Medidas para prevenir enfermedades respiratorias. Lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales. Sostener la lactancia materna, al menos hasta que el bebé cumpla los 6 meses. Tener las vacunas incluidas en el calendario nacional de vacunación al día, en especial en los niños, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores.
Ventilar todos los ambientes de la casa a diario. No fumar y mantener los ambientes libres de humo. No automedicarse. Eso puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto y empeorando el cuadro clínico. Es así, son muchas las medidas que podemos sugerir, ¿verdad?, para tratar de evitar cualquier enfermedad respiratoria, que también se puede aplicar para cualquier enfermedad infecciosa, ya sea urinaria, abdominal, un cuadro diarreico, ¿verdad? Y están cuando, por ejemplo, baja la temperatura, tratar de cubrir los orificios por donde entra ese aire fresco. Si uno le gusta, por ejemplo, hacer actividades, porque hay gente que es deportista y que hace la misma actividad aunque haga frío. Uno ve en estos días igual bien abrigaditos, no está mal cubrirse con una bufanda o algo, porque eso produce una barrera y le calienta el aire que va a llegar ahí. O sea, el aire frío entrando en las vías respiratorias hace daño. Hace daño cuando no se calienta bien, ¿verdad? Entonces, usar un dispositivo para hacer las actividades deportivas cuando la temperatura es muy baja ayuda a evitar, una medida preventiva. Medidas preventivas de mucho impacto, Vivi, son, ¿verdad?, el lavado de manos, ¿verdad?, y el uso de tapaboca, que es una lección que ya estamos aprendiendo, ¿verdad? Y hay momentos en los cuales más aún le tenemos que poner importancia a esto, ¿verdad? Cuando nos vamos a alimentar, ¿verdad?, cuando estamos saliendo del baño, cuando estamos entrando en un lugar donde hay mucha aglomeración de personas y nosotros tocamos los picaportes, los celulares, el teléfono, donde esos lugares, entonces tenemos que cuidar. Usar y realizar el higiene de la tos y pedirle a los demás dentro del margen del respeto, ¿verdad?, que no trate de aerolizar los gérmenes, ¿verdad?, y que con un lienzo o con la mano, con la flexura, de ser posible. Si hizo con la mano, si no dio tiempo de hacer esto, que se lave la mano posteriormente, y evitar las conductas de saludarnos cuando... Que ya aprendimos también, ya nadie se toca que ya aprendimos, para saludar. sí, exactamente eso, ¿verdad? Después las rondas de tereré, las rondas de mate, no descuidar nuestra alimentación, porque si las primeras barreras, las primeras recomendaciones fueron insuficientes y entraron en nuestro cuerpo, está nuestro sistema inmunológico, hay que fortalecerlo, tenemos que cuidar. En el frío igual nuestra alimentación, hay que aportar muchos cítricos, muchas proteínas, ¿verdad?, y tratar de mejorar la higiene dentro de la casa, ¿verdad?, de ser posible dejar que las luces del sol, cuando son más intensas, puedan entrar y hagamos airear, ¿verdad?, o si no, los gérmenes quedan en un ambiente por mucho tiempo, ¿verdad?, y los rayos del sol también tienen un poder bactericida. Insistir un poquito en la limpieza de la casa cuando está todo el tiempo cerrado, ¿verdad?, usar el hipoclorito para la limpieza de las superficies, el baño, la cocina, ¿verdad?, la lavandina que siempre decimos, sí. La lavandina, ¿verdad? Y obviamente las vacunas son fundamentales, ¿verdad? Toda enfermedad respiratoria prevenible por alguna vacuna tenemos que tener al día, ¿verdad? Claro. No esperar a enfermarnos y después vacunarnos. Ya tenemos que estar inmunizados antes de la temporada para tener esa protección y precaución, que no solamente nos sirve a nosotros, sino que nos sirve para evitar propagarle a otras personas, claro, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que hacer eso, ¿verdad? Entonces, son las medidas, ¿verdad? Y si a pesar de todo esto uno tiene síntomas, ¿verdad?, que recurra a un profesional que le pueda orientar para iniciar el tratamiento más precoz y no dejar que el microorganismo haga lo que quiera dentro de su cuerpo, ¿verdad? Perfecto. Doctora, hacemos un cortecito, estamos de vuelta enseguidita a lavarnos las manos. Ahora estamos ya en la parte final del programa, pero tenemos consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. Vanessa del Limpio dice, ¿el estrés puede debilitar el sistema inmunológico y hacer que seamos más vulnerables a tener una enfermedad respiratoria? Es cierto, Vivi.
el estrés no solamente debilita el sistema inmunológico. Recordar que nuestro cuerpo es un todo, ¿verdad? Entonces las emociones, las tensiones externas pueden debilitar muchas funciones de nuestro cuerpo y el sistema inmunológico no está ajeno a eso, ¿verdad? Basta y sobra un ejemplo de las personas que tienen enfermedades por herpes a repetición, ¿verdad? Se les somete a un estrés 2-3 días después, estrés laboral, estrés familiar. Y pum, le sale, ¿verdad? Y tiene la erupción, ¿verdad? Sí. O sea que era un virus que él lo tenía contenido su sistema inmunológico en una parte del cuerpo y tipo que es el soldado que montaba la guardia, que el sistema inmunológico se quedó dormido y tiene sintomatología. O sea que es obvio, ¿verdad? Es más, está que demostrado que el sistema inmunológico, las situaciones de estrés y ansiedad nos vuelven más vulnerables. O sea, el estrés sí debilita. Sí debilita y es para todas las infecciones, no solamente para la respiratoria. Por eso que es bueno la alimentación, que podría ser algo que contrarresta el estrés y darle vigorizantes, o sea, que aquella alimentación rica en cítricos, en frutas que son con colores así amarillos, como la zanahoria, el color anaranjado, el pomelo, aportan cofactores que ayudan a que el sistema inmunológico está más vigorizado, entonces está más activo. Claro. Y más rápido lo detecta, ¿verdad? Cuando el microorganismo entra a nuestro cuerpo, ¿verdad? Perfecto. Vamos con otra consultita. Joel de San Bernardino dice, ¿estar desabrigado puede provocar una enfermedad respiratoria? Sí. Primero que nosotros tenemos que regular siempre la temperatura. Cuando hace mucho calor y cuando hace mucho frío, nuestro cuerpo está preparado para regular a una temperatura porque nosotros tenemos que vivir a una cierta temperatura, entre rangos de temperatura, entre 36,5, 37 hasta 37,5, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que estar. Entonces, cuando la temperatura es muy baja, Vivi, nuestro cuerpo pierde el calor y se va en el ambiente. Eso es una ley físico-química básica, ¿verdad? Y cuando hace demasiado calor, ¿verdad? El calor llega a nuestro cuerpo y nosotros estamos acalorados. ¿Y cómo hace nuestro cuerpo para deshacerse? Sudando, ¿verdad? Sí. Entonces, de por sí, eso, ¿verdad? Esa desregulación de la temperatura, nosotros estamos muy desabrigados, nos puede favorecer a contraer infecciones. Y segundo, que ese aire frío que entra por la boca o que puede entrar por la nariz también es otro detalle importante. Entonces siempre es bueno cubrirse un poquitito cuando hay frescos, hay temperaturas demasiado frías, no luego un fresco, ¿verdad? O sea que puede favorecer a la producción de enfermedades respiratorias. Perfecto. Doctor, se nos acabó el programa. Le queremos agradecer muchísimo su presencia aquí y le queremos invitar para otro programa. Estamos siempre en las órdenes y es un gusto, ya me siento en la casa. Así mismo, doctor en casa, tal cual. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos en el próximo programa y no te olvides, abrigate, lávate las manos, usa tapabocas y que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.